Imagina por un segundo que estás en silencio, jugando o simplemente descansando, y de repente escuchas una voz profunda masculina proveniente de tu abdomen. Nadie más la oye. No es una alucinación, es real. Y lo más inquietante, te acompaña durante toda tu vida. Esta historia no es una fábula ni un cuento de terror. Es el relato documentado, y aún inexplicable, de María Sixta Gallardo Márgara, conocida como María la Voz, una mujer guerrerense que vivió entre el misterio, el respeto de su comunidad y un destino trágico. Y quédate hasta el final, porque cuando la Voz habló en su propio velorio, ocurrió algo que dejó a todo su pueblo sin palabras. María nació en el pequeño poblado de El Ticuí, Guerrero, a finales del siglo XIX. Era una niña de rasgos serenos, piel morena, cabello trenzado y sonrisa discreta. Como tantas niñas de su edad, pasaba las tardes jugando con muñecas de trapo bajo la sombra de los árboles de mango. Todo cambió una tarde, según cuentan las leyendas locales. María tenía apenas unos 5 o 6 años cuando, mientras jugaba, emergió desde su abdomen una voz masculina firme y profunda. No era un grito, no era un murmullo, era un mensaje claro. Al principio su familia pensó que se trataba de un juego, pero pronto todos entendieron que esa voz no era imaginaria. A medida que crecía, la voz no solo se mantenía, sino que empezaba a decir cosas que nadie esperaba. Algunas veces anticipaba eventos que luego ocurrían. Otras, respondía a preguntas que los vecinos apenas habían formulado. Era como si aquella voz tuviera una conciencia propia. En un pueblo marcado por la religión, las supersticiones y la tradición oral, esto generó múltiples interpretaciones. Algunos creían que María tenía un don divino. Otros la veían con recelo, temiendo que lo suyo viniera de otro lado. Pero fuera cual fuera la explicación, la comunidad entera comenzó a acudir a ella. La niña que antes era conocida por su sonrisa, ahora era la joven que escuchaba algo que nadie más podía oír. Con los años, la figura de María creció. Ya no era solo la niña con una habilidad curiosa. Se había transformado en una especie de guía espiritual y emocional para los habitantes de la región. Personas de Atoyac, San Jerónimo y pueblos cercanos venían para hacerle preguntas, buscar consejos o incluso pedirle orientación sobre decisiones personales. Y no era ella quien respondía siempre. Muchas veces era la voz la que hablaba, interrumpiendo el silencio con frases que nadie olvidaba. Era común escuchar. Pregúntale a María la voz lo sabe. Ella ya te lo dijo, escúchala. Pese a su fama creciente, María llevó una vida sencilla. Se casó con Eusebio Cabañas, hermano del general Pablo Cabañas, y juntos tuvieron 6 hijos. La familia era conocida y respetada. Aunque tenía ese don misterioso, María no vivía como una médium o una curandera, sino como una madre de familia que, entre consejo y consejo, también cocinaba, barría el patio y atendía a sus hijos. Durante un tiempo pareció que su vida se había estabilizado. Pero en Guerrero, la paz muchas veces es solo una pausa breve. Durante una jornada fuera de casa, Eusebio fue atacado por fuerzas armadas locales en un suceso nunca esclarecido. María quedó viuda, sola con sus hijos pequeños, enfrentando el luto y el peso de la comunidad que seguía viéndola como una figura de sabiduría. Aún así no dejó de ayudar a quienes la necesitaban. La voz seguía hablándole, y ella seguía compartiendo lo que decía, pero este poder, o esta maldición, como algunos lo llamaban, también la convirtió en un blanco. María, viuda y aún joven, atrajo a varios hombres. Uno de ellos, con actitud insistente, comenzó a cortejarla sin éxito. Ante su rechazo reiterado, el hombre comenzó a obsesionarse, hasta que un día la enfrentó en el barrio del Alto de El Ticuí. Aquella tarde los vecinos escucharon un escándalo. Cuando llegaron, María ya no respondía. Pero la historia no terminó ahí. Durante el velorio, mientras el aire era denso y el silencio dolía, ocurrió algo que nadie esperaba. La voz, esa que había acompañado a María desde la infancia, volvió a sonar. Cuentan que se escuchó con claridad en la sala. No ha terminado. Él también tendrá su final. Los presentes se miraron sin atreverse a hablar. La sensación fue indescriptible. Días después, el hombre que había causado su muerte fue encontrado sin vida, en una zona cercana, sin señales de lucha ni heridas visibles. Nunca se aclaró lo que pasó. Los rumores crecieron. Algunos decían que fue castigo divino, otros que fue una coincidencia. Pero para la gente de El Ticuí, la voz cumplió su promesa. Décadas después, el escritor Juan de la Cabada supo de la historia y quedó impactado. La convirtió en cuento, María la Voz. La historia fue tan poderosa que Julio Bracho la llevó al cine en 1955. Aunque la cinta fue ambientada en Oaxaca, los nombres de San Jerónimo, Atoyac y El Ticuí aparecen.
reconociendo la raíz original de esta leyenda guerrerense. La historia pasó del boca a boca a la pantalla grande, llevando el nombre de María más allá de su tierra natal. Hoy, aún hay personas mayores en Guerrero que aseguran haber conocido a María, haberla escuchado y haber sentido la fuerza de esa voz. ¿Fue real? ¿Fue un fenómeno inexplicable? ¿Una historia colectiva creada por la necesidad de creer? Quizá nunca lo sabremos. Pero lo que sí es cierto es que María la Voz es parte del alma profunda de los pueblos de México, donde la realidad y lo mágico se entrelazan. Historias como esta son más que entretenimiento. Son parte de nuestra identidad, de lo que somos como país. Nos hablan de misterio, de fe, de justicia y también de dolor. María fue más que una mujer con un don. Fue madre, fue consejera, fue víctima y fue leyenda. ¿Habías escuchado hablar de María la Voz? ¿Crees que algunas personas tienen dones que la ciencia aún no puede explicar? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Tu opinión es parte de esta conversación sobre nuestra memoria y cultura. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes aman las historias que conectan la realidad con el misterio. Y si este contenido te gustó y te gustaría apoyar nuestro trabajo, puedes dejar tus supergracias justo debajo del video. Cada aporte nos ayuda a seguir investigando y compartiendo más relatos como este. Mientras recordemos a personajes como María, la voz de nuestra historia nunca se apaga.